Uno se ríe, pero es verdad. Ese es Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de Colombia, de América y del mundo. Quisimos compartir en el corto reflexivo esta posición que tiene sobre un tema ante el cual las masas, ¿verdad? O los sectores populares siempre están muy pendientes, pero pocas veces vemos un hombre de este nivel económico refiriéndose a este tema. Conclusiones, sáquelo usted después de ver el video. Es tiempo de la Conexión X y ahora tenemos el placer de recibir a una mujer que se ha identificado en su lucha contra el cáncer, pero no solamente en su lucha contra el cáncer, ayudando a pacientes, sino porque ella también tuvo una experiencia y por lo tanto conoce muy bien el tema, desde adentro, desde afuera, desde su propia historia, desde otras historias. Está con nosotros la doctora Nali Cruz, directora también del Instituto Oncológico Regional del Cibao. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo Gracias. se siente? Muy bien. Muy bien. Siempre estamos bien, sí. Qué bueno tenerla aquí. Habíamos hecho ya varios intentos en la invitación, pero fallidos, porque usted también es una mujer que participa en muchos seminarios y muchas cosas. Así es. Doctora, a lo largo de los años en el ejercicio, ¿cuál es la mejor lección que usted ha podido sacar de la carrera de medicina y del tratamiento con los pacientes de cáncer? Fíjate, hay muchas lecciones. No te puedo decir que haya una mejor que otra, porque cada una tiene su historia y cada una tiene su enseñanza, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú tienes pacientes, sobre todo pacientes jóvenes o niños, que tú puedes sacarlo de la situación en la que se encuentran, o cuando tú tienes un paciente que te dice, yo necesito vivir, yo quiero que me den una segunda oportunidad, yo quiero tener oportunidad para poder hacer lo que nunca pude hacer, en esos momentos tú te preguntas, o sea, soy yo como médico, como un ente humano, necesito la ayuda divina, es un paciente que quiere seguir y ya yo no puedo nada, no tengo nada que ofrecerle. Entonces, experiencias miles, enseñanzas millones. No te puedo decir que tenga una experiencia mejor que otra, porque la verdad es que cada paciente es particular y cada uno de los pacientes deja una enseñanza. ¿Usted ha logrado, digamos, hasta ahora los objetivos que se propuso cuando se definió para estudiar medicina? No, todavía falta mucho. Realmente cuando uno entra a la carrera de medicina, uno entra con ciertas expectativas que a lo largo del tiempo tú vas modificando, vas ampliando los horizontes. Casi siempre cuando uno entra a la carrera de medicina uno tiene una visión cónica. Uno quiere ser médico para hacer tal cosa, pero después uno se da cuenta con el paso del tiempo que la visión debe ser panorámica y que tú tienes muchas cosas que investigar, muchas cosas que explorar, muchas cosas que dar, muchas cosas que demandar. Entonces, no, eso no va a pasar nunca con ningún médico. Realmente uno nunca va a llegar a lograr todos los objetivos que uno se propone. Uno de los principales objetivos que tenemos nosotros como médicos oncólogos es llegar a tener la oportunidad de curar a todos los pacientes. ¿Que eso es imposible? No creo que sea imposible. Probablemente la palabra imposible no sería la que mejor definiría esto. Es trabajoso. Trabajoso y necesita de mucho. Hay que trabajar y ver cómo podemos llegar en algún momento a lograr tener el mayor número de pacientes curados. ¿Por qué, Luis Manuel? ¿Por qué no es imposible? Porque si nosotros creamos en el pueblo la conciencia de que si bien es cierto que el cáncer en la mayoría de patologías oncológicas no es prevenible, sí podemos hacer detección oportuna. Y si nosotros hacemos detección oportuna, podemos curar a los pacientes. ¿Qué significa detección oportuna? Detectar el cáncer en etapa preclínica, antes de que se manifieste clínicamente, cuando es potencialmente curable. Entonces, el mensaje que tiene que llegar al pueblo es que hay que buscarse mientras estamos sanos, porque cualquier enfermedad que se encuentra antes de que se manifieste, potencialmente curable. Y el cáncer es una de ellas. Entonces, no es imposible curar a todos los pacientes. Lo que nosotros tenemos que tratar es de cambiar los mecanismos que tenemos para hacer detección oportuna, cómo el paciente debe acudir al médico, a quiénes son los pacientes que deben ir, en qué momento deben ir, y que la gente vaya creando la conciencia para que eso pueda pasar. No es imposible curar a todos los pacientes, la diferencia va a estar en el momento que hacemos el diagnóstico. ¿Y la cultura influye en eso? Claro, por supuesto, claro. Doctora, hay momentos que usted visita el médico, lo recomendable es un chequeo general, anual, pero no todo el mundo toma la iniciativa. Pero también hay ocasiones que usted visita el médico y el médico no le manda a hacer los estudios correspondientes para detectar cualquier enfermedad que posiblemente no esté a simple vista o que usted no tenga síntomas, que también ese es un punto. Se habla de que el cáncer debería ser declarado como pandemia.
por la gran cantidad y el impacto que ha tenido a nivel mundial. Pero también hay un punto, se han creado vacunas que han surgido espontáneamente. Se ha comentado también que si podría existir una vacuna o un tratamiento específico, porque usted me comentó, no es prevenible, pero es fundamental, es una enfermedad que está atacando a nivel mundial. ¿Cuál es su opinión sobre la investigación científica que se ha llevado a cabo con relación a esta enfermedad? Mira, es que va a depender mucho del tipo de cáncer que estemos hablando, porque el cáncer es un conjunto de enfermedades, no es una enfermedad realmente. Es un grupo de enfermedades que tiene características específicas y cada uno de los tumores es característico del tipo de tumor, de la localización del individuo que lo está aportando inclusive. Hay varias cosas que debo decirte. Número uno, el cáncer es una enfermedad de pacientes viejos. Las curvas de incidencia del cáncer aumentan a partir de los 50 años. En la medida que la población es más envejeciente, la probabilidad de cáncer es mucho mayor. Y hay cánceres que son característicos de grupos de edad. Entonces, lo que tiene el médico que conocer, y ahí voy a responder tu segunda pregunta, o tu segundo comentario, lo que el médico tiene que conocer es lo que yo debo buscar en ese paciente de forma particular. En un niño, yo no puedo buscar un cáncer de próstata porque no existe. Pero en un viejo de 70 años, sí. Y a partir de los 40 debo empezar a hacer PSA. Para el diagnóstico oportuno de cáncer de la próstata. Por ponerte un ejemplo. Un paciente fumador, yo tengo que hacerle a partir de los 50 años una tomografía de tórax por lo menos una vez al año, buscando lesiones pequeñas en los pulmones. ¿Entiendes? Una evaluación de la cavidad oral o del tracto orodigestivo que sea clínicamente evaluable en pacientes fumadores. Ahora tenemos el problema de la juca. Todos los jóvenes ahora que están involucrados en el negocio, en el uso de la juca con frecuencia, una de las expresiones que utilizo cada vez que tengo la oportunidad en los medios, es que la Organización Mundial de la Salud define fumador como toda persona que a lo largo de su vida se ha fumado 100 cigarrillos o más. No importa si se lo fumó en un día sentado o se lo fumó en 20 años. 100 cigarrillos es el número. Una hora de juca equivale a fumarse 400 cigarrillos. Entonces, los vapes. ¿qué va a pasar? Bueno, sí, los cigarrillos electrónicos. ¿Qué va a pasar con estos jóvenes que hoy día están utilizando de manera frecuente este tipo de cigarrillos electrónicos, juca, lo que sea? Obviamente ellos van a estar tempranamente teniendo patologías de pacientes viejos. Cuando un paciente de esos llega a una consulta, independientemente por lo que vaya, se cayó en un motor, tuvo un trauma en una pierna, aprovecha el médico y haga una tomografía de tórax para que busque una enfermedad temprana. Aunque en el momento no le duela. Aunque en el momento no tenga nada, porque lo ideal es diagnosticar la enfermedad antes de que se manifieste. Entonces, los estudios de investigación, para responder tu pregunta, están destinados a ciertas patologías. Te explico. Los tumores del tracto orodigestivo superior, lo que se llama cabeza y cuello, cavidad oral, orofaringe, laringe, hipofaringe y nasofaringe, son tumores que tienen múltiples investigaciones. ¿Cuál de todos es el que menos investiga? El nasofaringe, porque representa menos del 4% de todos los tumores del tracto orodigestivo superior. Entonces, cuando un paciente te aparece con un cáncer de nasofaringe, tú tienes pocas opciones de manejo porque no hay estándares. O los estándares que hay son con grupos de pacientes muy pequeños. Sin embargo, cuando tú hablas de cáncer de mama, de cáncer de cervix, de cáncer de endometrio, cáncer de pulmón, que son patologías extremadamente frecuentes, tú te encuentras con miles de artículos que te pueden hablar de las opciones de manejo para un paciente de manera particular. Entonces, los estudios de investigación están destinados a ciertos tipos de tumores por localización y grupo etario. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una pausa que corresponde y volvemos con más de esta entrevista con la doctora Nali Cruz aquí en Sábado al Día y la Conexión X. Hay una expresión actual propia de la humanidad actual. Todo produce cáncer. La doctora Nali Cruz, oncóloga, está con nosotros. Doctora, ¿qué opinión le merece ese criterio, digamos, anarquista que ha tenido ya, que ha asumido la sociedad actual? Fíjate, es una pregunta interesante, Luis Manuel, porque no es que todo produce cáncer. Lo que pasa es que la población hoy día es más envejeciente. El estilo de vida es totalmente diferente a como era hace 30 años atrás. Y es cierto, estamos más expuestos. Yo decía hace un rato que el cáncer es una enfermedad de pacientes envejecientes y que las curvas de incidencia aumentan a medida que la edad aumenta, ¿verdad? Y que las mayores curvas se van a ver por encima de los 50 años. La edad promedio de un hombre latinoamericano para esta época de la historia son 73 años. Y para una mujer son 75 años. O sea, mientras más aumenta la expectativa de vida, más cánceres vamos a ver. No es que las cosas producen cánceres, es que hay un mayor número de viejos y por eso hay un mayor número de cánceres. Doctora, usted está haciendo énfasis en las personas de avanzada edad, pero son muchos los casos recurrentes de niños
que tienen meses y están desarrollando un cáncer o que han fallecido. Platíqueme sobre esta parte. No, es que no son muchos, es el 3%. El 97% de los cánceres se ven adultos, el 3% en los niños. Y existen dos tipos de mutaciones, que son los cambios que se producen en la célula para que se produzca el cáncer. Eso es lo que se llama mutación, ¿verdad? Un daño celular. El 97% de las mutaciones se van a producir en las células maduras o en las células del adulto, que son relacionadas con influencias externas, que juntamente con influencias internas producen o desencadenan la proliferación celular, que es lo que lleva a los tumores o cáncer. Hay un 3% de pacientes que nacen con una mutación que se llama mutación germinal, que está presente en todas las células desde la morfogénesis, o sea, desde el momento en que se empiezan a formar las células. Esos individuos, que son los niños, pueden desarrollar cáncer en cualquier línea celular, pero hay cánceres específicos de niños. A un niño no le da cáncer de pulmón, un niño puede hacer metástasis al pulmón de un cáncer tipo rhabdomyosarcoma, por ejemplo, que se puede originar en la próstata, en la vejiga, pero es un tumor embrionario, ¿sí? O puede desarrollar una metástasis hepática de un nefroblastoma, que es un tumor de riñón, o de un tumor de Wilms. A él no le da un hepatocarcinoma, ¿sí? ¿Sí me entienden? Entonces, las mutaciones, la mayoría de las mutaciones se producen en las células adultas. El 3% de los niños, pero los niños nacen con esa predisposición. Y debo decir algo, porque la mayoría de la gente cree que el cáncer se hereda. Solo el 3% de los cánceres se hereda. El 97% es esporádicos. Y voy a llegar más lejos. Hay un 25% de casos que se puede presentar en individuos libres de influencias externas solamente por los carcinógenos que produce su organismo. Pero como las madres podrían despertar esa sospecha de que su niño posiblemente esté desarrollando un cáncer. Ay, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Número 1, las características del niño. Conocerlo desde que nace para saber cuando hay algo anormal. Entonces, una mancha en un ojo, la barriguita más crecida de un lado que del otro, una piernita más desarrollada que la otra, un ganglio en el cuello que no desaparezca, son cosas que deben llamar la atención, pero para eso hay que conocer al niño. Por eso yo te digo, el niño debe verse con el pediatra desde que nace. Al igual que los adultos deben ir al médico mientras están sanos, porque es lo que va, cuando tú conoces tu organismo, la única manera que tú puedes saber cuando hay algo anormal es cuando tú conoces lo normal. Doctora, muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Nosotros complacidos de su visita y esperamos se repita en una siguiente ocasión. Claro que sí, con sumamente informativo y productivo el programa del día de hoy. A ustedes también las gracias, como siempre, por habernos acompañado. Será hasta una próxima. Y bueno, pasen feliz tarde y buen fin de semana. Café y paz. Chaito, pues.